Saulo de Tarso, su nombre sería cambiado luego a Pablo, que significa pequeño, de un gran hombre religioso, un fariseo de fariseos. Ahora entiende que tiene un papel importante en el reino de Dios como pequeñito, como el último en llegar a los pies de Jesús ya después de la resurrección, pero con esta afirmación: soy deudor. En esta mañana en esta tarde, quiero retarlos y presentarles un concepto que maneja Pablo en el libro de Romanos. Y si tienes tu Biblia, te invito a que la aprendas o la abras donde quiera que tengas tu Biblia, en Romanos capítulo 1, versos 14 en adelante. Porque es Pablo el que es el gran expositor, por ejemplo, del libro de Gálatas, que es la carta magna de la libertad cristiana. Pablo es el que defiende la libertad del cristiano y a la no esclavitud, al sistema legalista y demás. Pero es el mismo Pablo que dice ser esclavo de Cristo Jesús. Es más, leamos el texto en Romanos capítulo 1, verso 14. Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, léalo conmigo, soy deudor. Verso 15: y así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo le escribe esta carta a los romanos antes de llegar. Verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio. Wow, esas palabras pesan. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, léalo conmigo: mas el justo por la fe vivirá. Repito esto importante, que Pablo expone a través de sus escrituras fuertes argumentos acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es este mismo Pablo que declara que ya no estamos bajo el sistema legal de la ley judaica en particular. Es Pablo el que entiende el error de los judaizantes que trataba de esclavizar, por ejemplo, a los gentiles en Galacia y obligarlos a circuncidarse para poder ser cristianos. Y eso nos lleva a Hechos capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia, donde se determina: el gentil no tiene que pasar por el umbral del judaísmo para ser un buen cristiano, necesita pasar directamente a Cristo. Es este mismo Pablo el que expresa de sí mismo: libre, pero soy esclavo. Libre, pero soy deudor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Parece ser una contradicción, pero no es una contradicción. A esto lo llamamos una paradoja. Una paradoja es una figura que consiste en emplear dos expresiones o frases en aparente contradicción. Es como la Trinidad, la Santísima Trinidad, donde Dios es tres y Dios es uno. Esto es una paradoja. Y aquí Pablo está declarando una paradoja donde por una parte tú y yo somos libres en Cristo, y por otra parte, por la libertad que hemos recibido, por la gracia que hemos recibido, estamos bajo una cierta obligación moral. Libres en el espíritu y obligados en lo moral. Esto es una paradoja. La realidad de esta paradoja se encuentra solamente en el profundo entendimiento que viene a través
de madurez en esa relación que tenemos con Cristo Jesús. Porque una vez que hayamos tú y yo recibido ese regalo tan grande y tan gratuito, tan inmerecido, la gracia, la salvación, la misma inmensidad del regalo deja en nuestro interior residuos de una gratitud, agradecimiento y a la misma vez obligación, mientras otros no sepan que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tengo una obligación de compartírselos. ¿Cómo puedo yo tenerlo? Y hay suficiente gracia para mí y suficiente para los demás. ¿Cómo me lo puedo quedar cuando hay suficiente para los demás? No puedo callar. Pablo dice, entonces produce en nosotros, en nuestro interior, el sentido sano de una responsabilidad, una obligación, vaya, una deuda. Diga conmigo, una deuda. Una deuda. Quiero retarte a pensar en este texto que estamos viendo. 4 cosas que quiero anunciar. Número 1 va a ser la deuda. Luego quiero hablar de la declaración. Y luego quiero hablar de la determinación. Y al final voy a hablar acerca de la demostración. Y lo vamos a ir viendo uno por uno. ¿Me acompañan ahí otra vez en el asunto de la deuda? Digan todos deuda. Deuda. Pablo afirma ser deudor. Dice a griegos y a no griegos. Permítame. ¿Cuántos griegos hay aquí? ¿No? ¿Cuántos no griegos hay aquí? ¿Cuántos no saben lo que son? Ok, bueno, ahí debimos todos haber levantado la mano. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos? Ya saben cuál es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántos no sabios hay aquí? No levanten la mano. Fue mi maestra de misionología hace más de 30 y pico de años, la hermana Nola Warren, en la clase de misionología, la mamá de Marcos Witt, la que nos preguntaba a nosotros los alumnos de misionología, ¿era Pablo deudor y nosotros no? ¿Acaso somos menos deudores que Pablo? Exploremos esto acerca de lo del deudor. El ser deudor significa que tenemos una deuda, es decir, tenemos una obligación de hacer algo, pagar algo o responderle algo. Claramente todos nosotros sabemos la diferencia entre una deuda y una caridad, puesto que la deuda es una obligación que tenemos que pagar, mientras que la caridad pues es algo que soltamos, ¿sí?, conforme a nuestra libre voluntad. Es diferente. La Biblia dice que somos deudores. No nada más en este texto, a través de Romanos se repite esto. Y esto debido al gran regalo de salvación que tú y yo hemos recibido. ¿Quién ha recibido el enorme y maravilloso regalo de la salvación? Amén. Totalmente inmerecido, totalmente por gracia, un regalo tan enorme que alcanza para ti y alcanza para el resto del mundo. Cuando hemos recibido ese regalo, la neta estamos obligados a llevar el mismo mensaje de salvación que hemos recibido a aquellas personas que aún no conocen que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Tiene sentido esto? Pablo se sentía deudor a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Dícense que hay solo 2 tipos de personas en el mundo. Los judíos decían hay solo 2 tipos de personas, los judíos y los goyim, los gentiles.
Dividían su mundo entre los nosotros y los aquellos. Los griegos dividían su mundo entre griegos y bárbaros. Los romanos dividían su mundo entre conquistadores y conquistados. Los mexicanos dividimos nuestro mundo entre los mexicanos y los gabachos. Creciendo como hijos de misioneros, tenía yo escasamente 2 años de edad cuando mis papás se cambiaron de California a Matehuala, San Luis Potosí. Como bebé crecí, si hace 57 años aquí en la República Mexicana, sí, creciendo. Cuando íbamos a visitar a nuestra familia en California, todos me decían el mexicanito, y cuando regresaba todos me decían el gringuito. Crecí no sabiendo realmente acerca de quién era, por lo tanto adopté la frase de una tal India María: no soy ni de aquí ni de allá. Pero así se ve el mundo. Los hombres decimos nosotros y las mujeres dicen nosotras y los hombres. Ahora hay más confusión más que nunca y no voy a meterme en eso todavía. Pero toda la población del mundo cabe dentro de estos dos términos, el ustedes y el nosotros. Y Pablo dice: soy deudor a estos y a aquellos, a griegos y a no griegos, a judíos y no judíos, ¿sí? A todos. Fue mi papá, el veterano misionero, ya está en el cielo, Guillermo Thompson, el que solía decir: hay solo 2 tipos de personas: los misioneros y los campos misioneros. Es decir, los que hemos recibido el mensaje y la estamos compartiendo, y aquellos que necesitan que el mensaje les sea compartido, el campo misionero. Y la pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Portador de las buenas nuevas o necesitas que el mensaje impacte tu vida? Esto me lleva a la segunda cosa: somos deudores. La segunda cosa es la declaración. Todos digan la declaración. Esto es el anuncio. Pablo dice en Romanos capítulo 1 verso 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Me urge predicarle también a ustedes que están en Roma. Para mí esto significa que Pablo, que iba en camino a Roma, está anunciándoles: les voy a predicar a ustedes también. Significa que en el camino con quien se tope, él tenía la firme intención de predicarles, el anunciarles. Pablo estaba listo para ir a cumplir con su responsabilidad. ¿Y cuál era? Pues la de anunciar el evangelio. Ahí la frase así que se refiere a lo anterior. O sea, por eso, por el hecho de que soy deudor, estoy listo ahora para ir a predicar el evangelio a quien se me ponga enfrente, a quien lo necesite. Y mi pregunta para ti es: ¿te consume la misma pasión? Debería. Porque a alguien le consumió la pasión de anunciarte a ti el evangelio. Por 2000 años la iglesia ha estado cumpliendo y predicando y compartiendo. Quizá muchos dormidos o dormida como la iglesia vestida de novia, pero no se vale. Por 2000 años alguien ha estado compartiendo el evangelio y el evangelio llegó a tus oídos. Y por eso estás aquí. Porque alguien no aflojó la cuerda.
Porque alguien siguió con el proceso el mismo que hace 2000 años Pablo sentía en su corazón, la pasión de anunciar la buena nueva, porque tenía una deuda moral con aquellos que aún no sabían que Cristo era el Salvador y es el Salvador. Ahí donde dice pronto estoy para anunciarles. Sí, Pablo está diciendo ahorita mismo. Y de hecho les voy a plantear y retar que saliendo de aquí, tú y yo tenemos una obligación de compartir las buenas nuevas con alguien. Quizá después del servicio tienes una comidita con familia o con amigos. Comparte el evangelio. Oiga, pastor, es que yo no fui al seminario, yo no sé cómo compartir el evangelio. Oye, te puedo dar unos tips. ¿Te puedo hacer una sugerencia? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Comparte tu AC y tu DC. ¿A qué me refiero? Tú antes de Cristo y tú después de Cristo. La forma más efectiva de compartir el evangelio no es un argumento teológico, no es un argumento apologético. Lo que el mundo necesita escuchar no es un argumento teológico o religioso. Lo que el mundo necesita escuchar es tu historia, tu vivencia, lo que eras antes de Cristo, tu AC, tu encuentro con Cristo. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con Cristo? Y tu DC. Pues es que antes de Cristo yo no tenía paz. Antes de Cristo yo estaba perdido. Antes de Cristo yo vivía así o asá. Y luego alguien, un amigo, un familiar me compartió del amor de Dios. Y descubrí que Dios me amó tanto que mandó a su Hijo unigénito. Y lo acepté. Y ahora mi deseo es que en las noches duermo como un bebé, porque tengo paz en mi corazón. Comparte tu historia. No compartas la historia de alguien que desconoces. No compartas esta predicación. Comparte tu historia, tu antes de Cristo, tu encuentro con Cristo y tu deseo. Ahora tengo paz, ahora tengo libertad. Entonces, el apóstol Pablo corría con una intención: voy a predicar el evangelio, voy a anunciar el evangelio. Y quiero retarte a ti de que tengas la misma pasión para salir de aquí y compartir el evangelio con alguien, tu historia. Y eso me lleva a la tercera cosa que quiero compartir contigo en el verso 16, y es la determinación. Todos digan determinación. La determinación es la resolución, la decisión, el propósito. Esto es lo que vamos a hacer. Pablo dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Lo puedes leer conmigo? Mas el justo por la fe vivirá. Fíjate que la vergüenza no formaba parte del pensar de Pablo. Yo no me avergüenzo de lo que Dios hizo en mí. Él estaba contento de que Dios había tomado un asesino de cristianos y lo había convertido en un hijo de Dios. ¿Tú estás contento, contenta de que Dios te hizo una hija o un hijo de Dios? Yo sí, un chorro.
Cuando un padre engendra a su hijo, este regalo milagroso de reproducción que Dios nos ha dado, el tener un ser tan parecido a sí mismo, pero en chiquito. ¿Sí? ¿Cuántos padres están aquí? ¿Han visto sus bebitos? Ay, se parece a mí. ¿Sí? Todos decimos lo mismo, ¿va? O ¿cuántos abuelos hay aquí? Si ven a sus nietos, ay, veo a su abuelita, veo a su abuelito en esa criatura. Uno se llena de un orgullo sano. No es egocentrismo, es ese orgullo familiar. Oh, wow. Uno no se avergüenza de sus hijos, y tampoco los hijos debemos avergonzarnos de nuestro Padre Celestial, que ha sido totalmente maravilloso con nosotros. ¿Sí o no? Ha sido totalmente maravilloso con nosotros. De igual manera, cuando en términos espirituales hemos recibido ese regalo milagroso de la salvación, ¿cómo avergonzarnos? Pablo dice: yo no me avergüenzo, yo no callo, yo quiero compartir. Fíjate que no es justo que nos avergoncemos de Cristo y de la salvación. Y hay un problema de cristianos que son de la secreta de James Bond 007. Estamos en el trabajo y no decimos nada. No queremos que nadie sepa que somos cristianos. Ay, no, qué pena. No, espérate. No hemos de avergonzarnos. Cristo nos ha llamado a brillar donde quiera que estemos. Puede ser con una sonrisa, puede ser con unas palabras, pero no podemos ocultar la luz. No podemos poner esa luz debajo de un almud y esconder esa luz que Dios nos ha dado. Que brille la luz, que el mundo vea que somos cristianos, que el mundo vea que somos seguidores de Jesús, porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Y esto me lleva al cuarto punto y último versículo. Hemos hablado de la deuda, hemos hablado de la declaración, hemos hablado de la determinación, esa decisión, y esto nos lleva a la demostración. Pablo no se avergonzaba del evangelio por 3 razones. Número 1, porque es el poder de Dios. Número 2, porque produce salvación. Y número 3, porque en él está la justicia de Dios. Vamos a ver estos uno por uno. En primer lugar, el poder de Dios. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en su vida? El llevarnos de pecadores a lo que la Biblia nos llama santos. Eso es el poder de Dios. El poder de llevarnos de totalmente perdidos a saber cuál es nuestro destino eterno. Eso es el poder de Dios. Dios manifiesta su poder en vidas transformadas. Es por eso que es tan importante que compartas tu historia. Ese es evangelismo. Tu historia hace el encuentro con Cristo y desee. A la casa de un servidor, de mi esposa y mío, llegó un joven hace muchos años, drogadicto, todavía tenía marihuana en el bolsillo, pandillero de las calles allá de la comarca lagunera. Su madre nos pidió: por favor, recibe a mi hijo, aléjalo de las drogas y de los amigos pandilleros que lo están llevando por mal camino. Entonces lo recibimos en casa, como les dije, todavía traía droga, y empezamos a ministrarle y empezamos a educarlo conforme a las cosas de Dios, y lo mandamos al instituto bíblico, ¿sí? Y luego algo extraordinario empezó a ocurrir en él.
Él, cuando veía alguna serie de televisión o en Discovery de algunos musulmanes, empezaba a llorar. Y esto era extraordinario porque este vato no lloraba para nada. Tenía un corazón endurecido, ¿me explico? Y empezaba a llorar y decía: pastor, no sé por qué lloro cuando veo a este pueblo. Algo pasa dentro de mí. Entonces empezamos a poner atención a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su interior, el poder de Dios. Estoy hablando del poder de Dios. Y luego empezamos una capacitación misionera. Y un día lo mandamos al Medio Oriente. Es más, yo lo llevé. Y en un país del Medio Oriente, mientras repartíamos Biblias, nos arrestaron. Él y un servidor, nuestro traductor, y otros 3 de la región, ciudadanos de aquel país, nos arrestaron, nos llevaron a la jefatura de policía. A los extranjeros nos tuvieron ahí con el comandante, y a los demás los llevaron a otra oficina y escuchábamos los gritos. Estaban gritando en el idioma local. Y dijimos: híjole, qué bueno que no estamos allá en aquella oficina. Pero ahí estaba la interrogación, qué es lo que estaban haciendo, bla, bla, bla. Y el traductor nos decía, y yo estaba pensando en todo este rato, ¿qué le voy a contestar si me dice: ¿tú a qué te dedicas? Porque el día siguiente teníamos nuestro vuelo para regresarnos a casa. Yo había pensado, bueno, pues si me pregunta, yo le voy a decir, no voy a decir que soy pastor. Eso es ilegal en ese país. Lo que voy a decir es: soy profesor de escatología. Y ojalá no me pregunte qué significa escatología, que es obviamente la teología de los últimos tiempos, no Apocalipsis y la segunda venida. Pero nunca me preguntó. Entonces estaba hablando con el traductor y le digo al traductor: oye, ¿qué está diciendo? Nos está preguntando a qué nos dedicamos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que somos predicadores. Y dije: Dios santo, aquí nos quedamos. Nunca voy a volver a ver a mi esposa ni mis hijos. Aquí estamos atorados. El caso es de que ahí se fueron 8 horas en la jefatura. De ahí nos mandaron al hospital para que nos revisara un médico, de que no nos hubiera golpeado la policía por cuestiones de derechos humanos y demás. Ya el médico firmó. Tuvimos que quitarnos la camisa. Yo, cuando me quité la camisa, todos se desmayaron. Pero bueno, esa es otra historia. No te creas, eso es mala broma. Pero ahí nos liberaron. Fuimos al fiscal, firmamos papeles y nos metieron a un taxi. Y nos pasaron los pasaportes y dijeron: váyanse de aquí. Llegamos a la salida y había una barricada de policía. Era ya de noche. Nos recogieron los pasaportes ahí revisando con lámparas, y nosotros en el carro, pues ¿qué está pasando? No nos van a dejar salir. Y por fin uno de los policías agarró todos los pasaportes de los 6 que estábamos y nos lo aventó por la ventana y dijo: no vuelvan a mi ciudad. Y ya nos fuimos en la noche. Y hablando con este joven exadicto, ahora entrenado como misionero, le pregunté: oye, cuate, ¿qué pensaste? Me dijo: esas fueron las mejores 8 horas de mi vida, porque en esas 8 horas perdí el temor. Ahora estoy dispuesto a ser arrestado o lo que venga para predicar el evangelio. Si predico el evangelio, no tengo temor a lo que me pase. Y sigue siendo misionero hasta el día de hoy. Estoy hablando del poder del evangelio, el poder transformador del evangelio. El evangelio saca al que está enredado en drogas y pandillerismo y lo saca para ser un gran embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. El evangelio tiene el poder para restaurar matrimonios, para liberar vidas. Este es el poder del evangelio. ¿Me están escuchando?
Y este poder del evangelio necesita ser demostrado y comunicado a los demás. Y Cristo te encargó a ti y a mí ser los comunicadores de este evangelio. Hay una segunda razón que el apóstol Pablo dice, es que el evangelio produce salvación. Más adelante, 10 capítulos adelante, en Romanos 10, 17, Pablo escribe diciendo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo comuniquemos el evangelio, tu historia. Es que, pastor, el único versículo que conozco es Juan 3:16. Pues ese versículo, si a ti te ha impactado eso, comparte lo que sabes, no compartas lo que no sabes. Y escúchame, muchos no comparten por temor a la réplica. Es que me van a preguntar y yo no sé. Amén. Es que no sé cómo responder. Escúchame, el que tiene una experiencia con Cristo Jesús tiene mucho más que muchos argumentos de aquel que dice que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo conozco. Es mi vivencia. Yo platico con Él todos los días. Es que Dios no existe. Mira, perdóname, pero yo platico con Él todos los días. Tuve un encuentro con Él. El que tiene una experiencia tiene más peso que miles de argumentos del que Él conoce. Comparte tu experiencia con el vecino, con tu familiar que aún no conoce a Cristo Jesús, con tu compañero en el trabajo que la está pasando mal y necesita saber que Dios lo ama. ¿Me estoy explicando? Compártelo. En tercer lugar, Pablo muestra que el evangelio, que en el evangelio está la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios nos declara justos. Yo no soy justo, no por mis obras. Soy justo por la obra única y suficiente y redentora de Cristo Jesús. Por su obra vino a mi vida la justicia de Dios. Y de pecador, ahora Dios me llama hijo. De pecador, ahora Dios me llama santo. De pecador, ahora soy amado de Dios. De enemigo, amigo de Dios. ¡Wow! Este es el poder del evangelio. El mundo necesita saber de este evangelio. ¿Tiene sentido esto? Y quiero concluir con lo siguiente. Ya hemos hablado de la deuda. Tú y yo somos deudores. Si es que somos salvos, si es que recibimos un regalo, somos libres en Cristo, pero tenemos una deuda para con los demás. Porque mientras haya personas que no saben, tú y yo tenemos una obligación moral de compartirles el evangelio. Es parte del paquete del cristianismo. Es algo que no podemos evitar. No podemos acostarnos y dormir mientras hay un mundo que aún no conoce que Cristo es el camino. La deuda, la declaración, la determinación y la demostración. Concluyo con lo siguiente: como receptores de un regalo tan grande y tan gratuito, tú y yo tenemos una obligación moral, una deuda espiritual de llevar este mismo mensaje a los que aún no lo conocen. Repito, por 2000 años la cadena ha ido sin romper los eslabones. En 2000 años alguien no aflojó la cuerda y llegó el evangelio
a tu corazón, a tu familia. Tú has de saber y has de recordar cómo llegó, pero alguien entendió que era deudor y te compartió. ¿Te acuerdas quién fue? Gracias a Dios por esa persona que te compartió a ti. Yo quiero retarte que tú no aflojes la cuerda, porque aún hay un vecino, un familiar, un cónyuge quizá, un primo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un profe, que aún no ha experimentado ese regalo que tú tienes en tu corazón. ¿Y cómo callar? ¿Cómo puedo yo callar? Cuando llegue al cielo, cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos van a llegar al cielo? ¿Los demás a dónde van a llegar? Cuando tú llegues al cielo, al final de todo, vamos a estar delante del trono del Cordero, según lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis. Y estaremos cantando: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y si no aflojamos la cuerda, junto a nosotros estará aquel vecino, junto a nosotros un pame, un turco, un tayik, un africano, uno de la India, uno de Oceanía. Porque tú y yo nos comprometimos a ser deudores morales, espirituales. Mientras haya alguien que no sabe que Cristo es el camino, yo me comprometo, así como Pablo, a participar en que sepan. Y yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y si tú, como yo, aterriza esta palabra que soy deudor. Mientras alguien no sabe, yo soy deudor, porque yo sí sé. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo diciendo: sí, soy deudor. Y me comprometo a brillar. Me comprometo a compartir. Yo no quiero ser la novia dormida. Yo quiero ser como Pablo, sin vergüenza del evangelio, sin tener vergüenza del evangelio, no sin vergüenza. Yo quiero estar listo para compartir las buenas nuevas. Y quiero orar. Abre tu corazón y quizá ora esto conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, soy deudor, porque he recibido el regalo de la libertad, la salvación, la gracia. Pero mientras haya uno que no sabe, tengo una obligación hacia esa persona. Dios, en esta tarde yo me comprometo a compartir el evangelio con quien se me atraviese, con la persona con la que trabajo, con la persona con la que estudio, con mi vecino, mi vecina, con mis parientes que aún no te conocen. Soy deudor. Por favor, Dios, no me encuentres dormido. Ayúdame a ser un proclamador de las buenas nuevas. Señor, solo tengo mi historia. Usa mi historia. Dile al Señor: usa mi historia, mi hace, mi encuentro y mi deseo. Señor, usa mi historia para tocar la vida de otros, para que sepan que tú eres el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, te pido que tú selles en nuestro corazón este sentido de deuda moral, deuda espiritual. Y gracias por ese regalo tan grande
ayúdanos a compartirlo con los demás. Séllalo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo comprometido dice: amén.